Juan 11 Publishing House y Conciencia Media presentan Juan 11, el podcast. En cada capítulo estaremos hablando de un libro del gran catálogo de la editorial Juan 11. con la intención de motivar al oyente a leer la obra completa. Mi nombre es Lulu Campos y con mi coanfitrión y amigo personal Andrés Marín estaremos moderando estas conversaciones. Les damos una grata bienvenida. Quería comentarles que tuvimos un problema técnico, pero apenas por 10 minutos con el sonido de nuestro invitado. Después de esos 10 minutos el sonido se oye perfecto. Muchísimas gracias. En este episodio hablaremos del libro Justificación de su autor M.T. Wright. Y para ello tenemos de invitado al traductor del libro, el gran Alvin Góngora. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast maravilloso donde leemos todos los libros de Juan 11. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado para leer o para comentar en verdad el libro que leímos este mes, que se llama Justificación de M.T. Wright. Y para ello tenemos al gran invitado Alvin Góngora, que ya eres de la casa. Alvin, bienvenido. Muchas gracias, Lulu. Sí, me siento en casa y ha sido muy agradable, una tremenda bendición, como decimos los evangélicos, haberme encontrado el camino con ustedes y las conversaciones que tenemos, fascinante. Entonces, muchas gracias por abrirme nuevamente el espacio y poder estar acá. Queremos recordarle a los oyentes que Alvin fue nuestro primer invitado. El primer libro que tuvimos, el episodio que abrió toda esta locura, el primer paso de este trayecto fue Alvin. Y qué episodio, men. Hasta la fecha, la gente nos llegan comentarios de que ese episodio es de los favoritos, así que solamente quería hacerles saber. Sí, claro, Alvin, dejaste la vara muy alta. Muchas gracias. Bueno, esa es la calidad del espacio que ustedes han creado. El podcast como tal es realmente excelente y los temas que tratan. Pero nosotros solo comentamos lo que otros escribieron y otros tradujeron como tú, y qué maravilla y qué regalo nos hacen a todos estos libros y esta editorial, porque nos facilita la lectura de literatura o de autores que sin ella no tendríamos acceso, ¿no? En español, digamos. Bueno, entonces, y también nada, muchos autores conocidos o famosos hasta cierto punto en sus ramas de la teología, pero no son populares en general, digamos como una Elsa, ¿verdad? Digamos, yo había escuchado del libro de Elsa que nosotros hablamos en el episodio pasado, pero yo no sabía el tamaño del currículo de Elsa, y la verdad es que yo me intimidé a un modo, porque yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es que esta mujer no es famosa? ¿Cómo que es que esta mujer no la tenemos caminando por todos los países del mundo hablando de este tipo de cosas que es increíble? Entonces, gracias a la editorial, gracias a ustedes también por no solamente traer material de otros países y otros idiomas, sino también elevar el nuestro. Yo espero que en algún momento me den la oportunidad de exhibir aquí mi hoja de vida, porque uno de los grandes puntos de conversación alrededor de este tema de la justificación es precisamente uno de los grandes trabajos que ha escrito Elsa, ya tiene muchos años, sobre el tema de la justificación, y la perspectiva que Elsa plantea en su texto es la persuasiva, es la que nos habla a nosotros en nuestras realidades latinoamericanas. Y en un momento dado quise llamar la atención del autor del libro que vamos a comentar hoy en torno a los trabajos de Elsa, porque sí me pareció encontrar un eco, y la primera oportunidad que tuve de interacción con él fue en torno precisamente al trabajo de Elsa, y fue una maravilla saber que Elsa había estado también aquí en el podcast. Excelente. Y es que maravillosa ella. Bueno, vamos a estar hablando del libro de Justificación de M.T. Wright, que es un libro bien pesado en lo que es teología, pero siendo pesado, lo que descubrí también es que es muy, o sea, él lo escribe, él se esfuerza mucho en hacerlo fácil de digerir, ¿verdad? Que lo logre es otra cosa, pero yo sí siento que él se esfuerza mucho en traer conocimiento popular, en hablar de canciones, en hablar de, qué sé yo, de música, de cosas, de ejemplos, analogías interesantes. Se esfuerza, pero sigue siendo fuertemente teológico. Pero algo de lo interesante de esto es que Alvin no solamente tradujo el libro, sino que hizo un prefacio. Yo quisiera invertir un tiempo hablando de este prefacio, porque a mí me encantó. Lo primero que yo noté en este prefacio es que se supone que los prefacios hasta
cierto punto son un modo de tributo, de alabanza a la obra, pero Alvin de un solo es, o sea, no lo criticó directamente, pero lo criticó indirectamente, pero yo sentí, o sea, yo sentí el modo como, digamos, aparte de todo lo que usted dice del libro, termina su prefacio diciendo como, todo esto es muy lindo, ¿verdad? Pero ¿en qué me afecta a mí? ¿En qué me afecta a mi lado del mundo? ¿En qué me afecta a los que estamos aquí en Latinoamérica? ¿Verdad? Detrás de el privilegio de las personas que escriben y todo eso, o sea, ¿en qué nos afecta a nosotros que nuestro tipo de vida es diferente? Y ahí mismo, en el mismo prefacio, usted menciona cómo lamenta, digamos, que voces como la de Elsa Tamés, que tiene muchísimo trabajo con respecto a este mismo tema, haya sido ignorado cuando N.T. Wright habla bastante de muchísimos teólogos gringos y europeos y hasta, si no me equivoco, uno que otro alemán, pero nuestras voces están quedando afuera, ¿verdad? Y tantísimo valor que tienen. Hay una historia detrás de ese prólogo. Fue una exigencia de N.T. Wright. Él le exigió a Hernán que él quería ver algo de parte de quien iba a traducir el libro para ver si estaba a cierto nivel. Bueno, como una especie de desafío. Y con N.T. Wright he tenido pues, dos interacciones previas. Cuando estuve haciendo mis estudios en la Universidad de Toronto, él visitó, bueno, es un visitante asiduo, muy aclamado, tiene un gran seguimiento, y yo estaba trabajando con dos profesores que trabajaban con él también sus respectivos doctorados, y había descubierto algo, trabajos fascinantes de Wright, me persuadía. Sin embargo, le hice la observación la primera vez, eso que se está diciendo ya lo ha dicho el Satanes, y bueno, no la conocía. Eso fue de todas maneras, escribí ese prefacio, se lo mandé a él, y el prefacio fue escrito originalmente en inglés, y era de eso dependía que él autorizara la traducción. Se mostró satisfecho, complacido, entonces arrancó la cosa, y en el entendido de que el prefacio iba a quedar publicado. Y de entonces el problema que yo tengo con este tema, que yo les confieso y se lo confesé a Hernán cuando me pidió otra mujer, que me aburre cuando se toma desde la perspectiva de la teología sistemática, la filigrana de tratar de uno administrar a Dios, que Dios qué hace primero, como si Dios tuviera unos departamentos en su oficina. Claro. Entonces, está el departamento de la justificación, está el departamento de la santificación, está el departamento de la salvación, y ella van a pelear. Y claro, es irrelevante, ha ido el tema. Entonces, la pregunta mía es, la justificación viene siendo una expectativa del ser humano. Uno termina siempre pensando cómo justificarse. Que por una parte, ¿cómo comenzaron con esa expectativa? En el caso de América Latina, si bien recibimos la iglesia protestante que se peleó con la iglesia católica en todo ese tema, y esa fue la ruptura que inicia el protestantismo, el problema de la justificación, si es por las obras, si es por la fe, y a esas alturas no sé ese debate si merece seguir planteándose en esos mismos términos. El debate sigue, que uno como ser humano necesita ciertas justificaciones de la vida, de la existencia, y descubro que esto es un problema neocolonial. Estos señores allá en el siglo XVI están preocupados por la expansión del mundo y cómo abrir fronteras a lo que apenas estaban conociendo. En ese contexto surge la ruptura propiciada por Martín Lutero. Ahora sigue ese mismo alegato, esa misma categoría de pensamiento, y obviamente tenemos a dos pesos pesados hablando desde su rincón noratlántico, neocolonialismo. ¿Te gustó el libro o el tema por la teología sistemática o el formato que tienen ellos de entender la teología, ¿no? Quizás retomar desde ahí porque estaba buenísimo, porque justo era lo que yo quería decir. Estaba confesando que el tema es aburrido, porque el teólogo busca, posiblemente no sea esa intención, pero habla como si estuviese metido en el pensamiento de Dios. Dios dice, Dios quiere. Su título es bastante pretencioso, su título del libro, El plan de Dios. O sea, Dios es un ingeniero que tiene todo fríamente calculado. Y dentro de ese círculo está ese asunto de la justificación. Y eso es supremamente árido, habida cuenta de toda la historia que ha transcurrido en los 500 años de debate en el seno de la cristiandad en torno a este problema, que sigue siendo válido cuanto es una expectativa del ser humano, ser justificado, ser juzgado. Bueno, entonces lo que yo descubro en este libro es un problema de neocolonialismo, porque se trata de un debate de dos pesos pesados. N.T. Wright, que sería como el lado nuestro, y John Piper es un connotado ya reconocido pastor estadounidense, mucho más conocido en
América Latina, que es Wright. Y Piper tiene la postura clásica neoevangélica calvinista, la que todos estamos familiarizados. Él está muy molesto con Wright porque Wright hace otros énfasis distintos. Y la perspectiva de Wright viene siendo mucho más refrescante, mucho más relevante. Piper produce un texto en el que critica fuertemente a Wright. Wright, un tanto a regañadientes, se ve en la necesidad más bien política de tener que responder, y ese es el libro que tenemos en manos, la respuesta de él a Piper. Como digo en el prefacio, eso parece una discusión entre dos personas que no tienen nada que ver con uno. Es como meterse usted al WhatsApp privado de los amigos que se están peleando. ¿Cuál fue la crítica de Piper? Porque digamos, en el libro, N.T. Wright nos explica que él dijo, él leyó el libro, que Piper hasta se lo mandó por adelantado antes de publicarlo, que él estaba muy agradecido, y él lo leyó y él dijo, uy, tengo que responder, pero debería responder, no sé si quiero responder, y aún así duró mucho en ese proceso. Y ya después, no me acuerdo bien la historia, pero él dijo algo así como tenía que hacer un libro y me vi en la necesidad de que esto se estaba como que saliendo de su lugar, entonces mejor voy a hacerlo ya, aprovechar. ¿Qué fue lo que dijo Piper en la crítica que él vio tan necesaria, por ejemplo? Desde hace mucho rato, los pastores evangélicos, aquellos que han estudiado teología más con la intención de ejercer el pastorado, vienen en Estados Unidos, vienen muy incómodos con Wright por algo que ellos llaman la nueva perspectiva de Pablo. El mismo Wright se resiste a esa etiqueta. A la por terminología, nueva, sí. Por nueva, lo que el mundo de tradición reformada calvinista quiere decir en un tono crítico y de rechazo es que a Pablo se le toma dentro de su contexto histórico, y en el caso específico de Wright, él pone a Pablo en crisis y en peleas permanentes con dos grandes polos de atención, que son el templo, lo que en términos técnicos llaman el segundo templo, y toda la parafernalia doctrinal, ideológica que se construyó alrededor del templo, que genera unos mandatos religiosos bastante opresivos, y el imperio. A los evangélicos no les gusta que a Pablo se le ponga en esas connotaciones políticas. Si bien Wright no es que tenga un lenguaje político como tal, y esa no es intención, sin embargo, sus trabajos sí lo empujan a uno a recuperar una perspectiva política en Pablo. Eso cae muy mal porque Pablo siempre ha sido visto como el gran teólogo de la cristiandad, prácticamente el fundador de la religión cristiana, y esa imagen no se puede distorsionar. Entonces ese debate también ha estado formando parte de una gran pelea entre teólogos, entre la recuperación del Jesús histórico versus la primacía de Pablo, y los teólogos que se orientan hacia recuperar al Jesús histórico tienden a ser vistos como liberales, progresistas, y que tienen muy en poco el rasgo sagrado del texto. A esa gente le parece que Wright, que es una gran figura del mundo anglicano y por lo tanto muy influyente a nivel mundial entre los evangélicos, se está acercando peligrosamente a esas vertientes liberales de la teología cristiana. Entonces, en ese contexto, John Piper, como para comprobar, para decir, fíjense que Wright es un peligro para la iglesia, le cuestiona a Wright la perspectiva que Wright desarrolla de la justificación en Pablo. Y la respuesta de Wright es decirle, mira, amigo Piper, usted ha hecho un trabajo exegético muy débil. Entonces, yo le invito a que nos metamos en eso. Y la segunda parte del libro es eso. Sí. El libro, o sea, a mí me parece increíble cómo él muestra una analogía del amigo que cree que la Tierra es plana, ¿verdad? Sí. No. Perdón, no es que la Tierra es plana, es que el planeta Tierra es el centro de nuestra galaxia o de nuestro sistema solar. Sí. Y él es así como, o sea, yo entiendo que así es como se ve. Si usted no quiere indagar en las complejidades de la ciencia, pero en el momento que indagamos en las complejidades de la ciencia, nos vamos a dar cuenta que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, ¿verdad? A mí me parece muy interesante porque yo
estudié teología sistemática en mi iglesia cuando era líder y déjeme decirle, es una cosa bien feitica. Y el ejemplo que yo veo, la analogía que se me crea en la mente aquí, porque mi cabeza funciona mucho con analogía, ¿verdad? Es como yo como músico, a mí me gusta, digamos, el género que más me gusta es, por ejemplo, un metal muy elaborado que en ese momento se llama Degen y es algo muy extraño. Hay muchas bandas que representan el género, pero ninguna es famosa, pero yo le puedo hablar de todos y los integrantes y cuando este artista se movió de esta banda a esta banda y todo eso, porque me gusta, ¿verdad? Pero cuando yo me encuentro a alguien que dice, oh, a mí me encanta el metal también, lo que me gusta es Slip, no, es así como, eso es lo más baratijo, lo más normal, lo que todo el mundo le gusta, eso es lo que el imperio ha hecho, lo que el mercado ha hecho para venderle a la gente haciéndole creer que eso es buena música. Y o sea, es vacilón porque es así. O sea, Empty Ride es como, déjeme le enseño las bandas que mejor representan este género que tal vez usted nunca ha escuchado, pero son realmente músicos. A diferencia de lo que a usted le gusta, que es Slipknot, esta bandilla, sí, que sí es popular, todo el mundo le gusta, pero en realidad son pésimos músicos. Así es como yo lo veo. Y siento, o sea, me encanta ver a Empty Ride dando una analogía tan fuerte, tan cruda. O sea, en esa analogía realmente está poniendo a Piper bien feo, pero indirectamente porque lo trata con mucho amor adentro del proceso. Le dice, yo entiendo que no es tu culpa. Sí. No, y en cierto sentido, en cierto sentido le hace un reclamo, a Piper, y es un reclamo que se puede extender sin el riesgo de la generalización. Se puede extender al mundo conservador, no solamente en lo religioso, sino también en lo político y lo conceptual. Y es el reclamo de algo que sucede cuando ellos expresan el desconocimiento injustificable de las bases que ellos dicen defender. Y eso pasa políticamente, ¿no? Los conservadores quieren defender algo y uno empieza a indagar qué es lo que entienden por ese algo y lo ignoran. Si me permites, como para resumir todo ese enredo, son tres los puntos de discordia entre Wright y Piper sobre este tema de la justificación, y en esos puntos de discordia uno puede ver por dónde hemos sido educados en las iglesias y las implicaciones que eso tendría para la vida concreta. El primer punto de discordia es en torno a la naturaleza y el alcance de la salvación. Piper está planteando la afirmación generalizada con la que estamos nosotros familiarizados, y es que la salvación consiste en una preparación para ir al cielo, ¿no? Y que eso es individual para cada uno. La justificación solamente se ocupa de que el individuo, la persona, sea tomada como justa por parte de Dios, independiente de lo que sucede a su alrededor. Y en ese punto, Wright está diciendo, entonces usted lo está leyendo a Pablo, porque Pablo está diciendo que la salvación es del mundo. Si hay salvación, eso es para todos, para todo el mundo. Y le recuerda la famosa frase aquella de que la creación gime en torno a este lío. Y esa es una razón una implicación de ese pensamiento individualizado. Es que los cristianos no hemos tenido respuesta para conflictos como por ejemplo el del medio ambiente, porque el mundo se va a acabar. Y hasta el día de hoy puede que tengamos conciencia y cuidemos el plástico y otras cosas, pero nos cuesta trabajo imaginar que el mundo es un ser y por lo tanto es sujeto de derechos y sujeto de la salvación. Claro. O sea, un sujeto en el sentido político. Y Ray está diciendo, Pablo nos está inaugurando el concepto de la madre tierra. Bueno, Ray no diría eso porque él no tiene la culpa de ser británico y los británicos no saben esas cosas. Nosotros sí lo tenemos más claro por la influencia de nuestras culturas originarias que nos están desafiando a que recuperemos ese pensamiento que los ancestros de Wright y de Piper destruyeron y cuando aniquilaron nuestras culturas originarias, y es que la madre tierra es un ser vivo. Y ya Pablo le está diciendo, la madre tierra también se va a salvar o se va a condenar. Bueno, se va a salvar en realidad. Ese es el primero. El segundo punto de pelea es cuáles son los medios por los cuales se alcanza
esa salvación, cómo se consuma. Para Piper y el mundo evangélico, eso es un asunto de la soberanía de Dios. O sea, el ser humano ahí no tiene nada que hacer. Y a Piper le molesta que él ve que Wright está diciendo, le parece que está diciendo, miren, las obras influyen. A un evangélico de la tradición calvinista no se le puede decir nada en las obras, porque esa fue la pelea original con la Iglesia Católica, ¿no? Que uno no puede, claro. Pero sin embargo las obras funcionan. Por lo tanto, ese asunto de la justificación no es para después de la muerte, es un asunto que afecta a nuestra vida hoy en día con las responsabilidades y con un elemento adicional, que esto es una propuesta para todo un pueblo, para todo un colectivo, o sea, no es individual. Va a ser muy difícil explicar que yo me salve y el mundo no, o mi pueblo no, o que el pueblo se condene y yo no. Eso va a ser muy difícil. Bueno, pero a un evangélico no le puede decir eso. Y el último es ya el significado de la justificación, que Pablo Wright dice, pues ese es un lenguaje que viene del tribunal, del mundo jurídico. A Piper no le gusta que Wright diga eso, pero si eso viene del mundo jurídico, yo soy condenado, yo soy llevado a un juicio, y yo puedo ser un hombre mal hablado, tengo vicios de alcohol, pero resulta que la gallina yo no me la robé, ¿no? Entonces está libre de culpa. Estoy libre, entonces por lo tanto yo soy justificado, ante la ley yo soy un hombre justo, y salgo de ahí alegre, posiblemente me emborrache con mis amigos celebrando que me fue bien. Entonces este Roy dice, mire, es lo mismo, eso, la justificación es una cosa de la autoridad, hay una autoridad la que dice eso. En este caso es Dios que dice, ve, mira, esta gente del podcast, de conciencia, dicen muchas herejías, pero resulta que ellos nos están contradiciendo. Bueno, Dios nos declara justos y eso no le gusta. Y hay una contradicción. Hay una contradicción, perdón, y lo que quiero decir es que hay una contradicción, porque supone que si yo soy calvinista, yo subrayo ante todo la soberanía de Dios, no la fidelidad de Dios, sino la soberanía. Sin embargo, cuando llega Wright y me dice, pues bueno, Dios soberanamente declara a la gente justa, ya no me gusta. Bueno, ahí hay una contradicción. Y es que lo que yo siento es que Piper como que necesita, y no Piper, ¿verdad? La teología popular, esta sistemática de donde se agarra mucho el neocalvinismo y todo esto, necesita un proceso para que usted siempre esté con miedo de no llegar al final del proceso. Y N.T. Wright lo que nos dice es, o sea, en el momento que usted es justificado y ya pasó y that's it, ¿entiende? No es un proceso que usted tiene que caminar y ganar y llegar hasta el final, es que jurídicamente ya se dio que la justificación está activa. Entonces, digamos, muchas de mis quejas con respecto a este tipo de teología siempre ha sido eso, son basadas en miedo. O sea, tienen que manipular a las personas para mantenernos a nosotros siempre en la posibilidad de algo puede suceder y puedo perder todo para que usted se tenga que mantener ahí en el proceso. Usted mencionando esto, digamos, del individualismo, ¿por qué se enfatiza tanto en que tiene que ser individual? Yo pienso que es porque por lo mismo, por miedo, usted tiene que estar tanto en su mente presente que su obra puede echar todo a perder, usted como una persona ante miles, a diferencia de lo que nos enseñan y lo que parece que la Biblia es clara, es que, digamos, los pecados siempre se han juzgado o sea, comunalmente, ¿verdad? El pecado de Israel no era que todos los israelitas hacían el pecado, es que en su totalidad el pecado de Israel fue esto y esto y esto, el pecado de Sodoma y Gomorra, y la salvación se viene del mismo modo, la salvación se le da a todos comunalmente, pero es esta lucha o sea, es tan peligroso cuando la gente empieza a pensar así porque no estamos en la capacidad de ver el valor de eso y asumimos inmediatamente que todas las personas se van a aprovechar de un sistema como este, donde si ya somos justos, si ya somos salvos, porque comunalmente logramos llegar a ese punto, entonces ahora nuestra intención es ir a pecar y hacer todo eso porque ya nos vale madre todo. ¿Qué imagen más triste y más baja de los humanos? O sea, ¿cómo podemos mostrar amor pensando que la razón que yo no quiero que la gente alrededor mía sea libre es porque yo pienso tampoco de ellos, que no hay razón para que ellos no terminen siendo un poco de pecadores y violadores y asesinos? O sea, ¿qué es esto tan feo? Ahora, las dificultades con todo ese lenguaje también tiene que
que ver, para el caso de nosotros en español, también tiene que ver con la traducción. La palabra hebrea que se usa para justicia es dikaiosune. Y dikaiosune también implica una integridad moral y se traduce como rectitud. Y entonces se le va mermando el componente de la responsabilidad social de esa rectitud que tengo, no porque yo la haya construido, sino porque me declararon así, recto. Entonces, si es solamente rectitud, ahí vamos a volver esto un poquito más religioso. Yo soy justo porque lo que hacemos los evangélicos, que nos abstenemos de ciertos vicios y no me dice nada. No me dicen nada que en mi iglesia buscamos una bandera que debería ser tan satanizada como la bandera de Hitler, de nazi, pero la lucimos, no la de Hitler, sino la de sus herederos, y no nos dice nada, pero estoy bien con que me abstengo de ciertos vicios y por lo menos ante el público no me ven seduciendo a la esposa del pastor. En secreto lo hago, ¿no? Pero bueno, hay un problema ahí de traducción y el problema es tan complicado que los mismos traductores no se pillan un detalle. Ese sustantivo dikaiosune pues viene del verbo dikaio y ese dikaio tiene unas implicaciones interesantes porque dikaio es fabricar algo que es bueno. Eso lo hemos traducido como justificar, pero la idea es que presento un producto. Entonces, si Dios hace dicayo conmigo, no es que me está diciendo Alvin es puro y santo, me está diciendo Alvin está en un estado distinto, ya no está en un estado de condenación, ya no está en ese estado de condenación, y eso es lo que a mí me parece bien importante del aporte de Wright. Y bueno, porque está peleando con Piper, pues posiblemente él no entra a considerar las ramificaciones de lo que él está diciendo, porque una ramificación sería yo leyendo eso desde este lado del Atlántico, escuchando a dos descendientes de los imperios que han sido causantes de todos nuestros males. Entonces yo digo, o sea que los traductores no hicieron un buen trabajo, porque usted, Ray, me está diciendo que Dios lo que hizo fue algo de ponernos en un estado de afirmación a nosotros. Por eso en el prefacio yo me hago la pregunta, ¿aquí quién es el que tiene que pedir perdón? ¿Nosotros a ese Dios que nos trajeron? ¿O no será al revés? Eso me voló la cabeza porque qué fuerte, man. O sea, realmente yo siento que nosotros somos los que merecemos ese perdón, que se nos pida perdón por un montón de las cosas que hemos pasado, pero fácilmente se puede decir, están jugando a víctimas, y es así como, man, vea la historia, o sea, vea todo lo que ha sucedido. En realidad hay un desconecte grande. Una de las cosas que a mí me voló tantísimo la cabeza, Alvin, en su prefacio, es que usted habla, digamos, de la mentalidad neoliberal que nos dice que solo sacrificando y lo bello y lo diferente en la vida, haciéndola monocromática, haciéndola sin sabor, seca, es que se puede medir que una persona es santa. Nosotros en Conciencia tenemos un episodio con una prima mía que se llama Melissa, y el episodio se llama La Iglesia versus el mundo, y entre paréntesis dice, spoiler, el mundo ganó. Y una de las cosas que ella nos decía en ese episodio, y ella dice, la razón que dejé la iglesia es porque yo amo el pecado. Me dice, yo disfruto el pecado. Pero ¿qué significa eso? No es que a ella le gusta ir a pecar, a hacer cosas malas. Es que ella le gusta todo lo que en la iglesia le decían que era malo. ¿Entiende? A ella le gustan los libros prohibidos, a ella le gustan las películas de Harry Potter, a ella le gusta bailar, a ella le gustaba salir con amigos, ¿entiende? O sea, en el cristianismo todo es pecado, y el más santo es la persona que tiene la vida más aburrida, la vida que no hace nada, seguro, o sea, con su pareja ni tiene una vida sexual como es, o sea, no puede disfrutar absolutamente nada, y eso es lo que nos venden como santidad. ¿Qué es eso tan estúpido? O sea, tan raro. O sea, realmente el precio para yo poder ganar el cielo es la persona que menos disfruta el mundo. 80 años de vida tenemos en este planeta, y el que menos la disfruta es el más santo. Qué estupidez, man. Y se va para el cielo a tocar un arpa.
a repetir 15 veces el precoro de la canción de Océanos. O sea, y tras de eso, ¿con qué gana nos vamos a ir a un cielo cuando nos presentan el cielo como la cosa más horrible del mundo? Es tan extraño. Sí. Oye, perdón, dale. Que es la razón en la que lo que estás diciendo no es las razones por las cuales estos temas me parecen tan aburridores. Sin embargo, son temas fascinantes, realmente fascinantes, ¿no? El de la justificación. Mira, justo eso te quería preguntar. ¿Por qué te parece tan fascinante? Y cuéntame cuál es tu perspectiva de lo que tradujiste de este libro, porque honestamente a mí me pasa, Alvin, que como lo decías tú en un principio, ¿no? No sé si se entendió muy bien, pero al leer este tipo de libros o al leer este tipo de teologías, a mí lo que me pasa es que me aleja más de Dios, más que me acerca, porque me pasa que digo, ¿cómo es posible que a Dios se le pueda diseccionar tanto y a poner en la tabla del investigador y tratar de clasificarlo, de definirlo, qué sé yo, de ponerle categorías y ¿cómo? O sea, Es que Dios. Pero entonces cuando diseccionamos tanto al objeto de estudio, para mí pasa a ser esta como una cosa de ciencia y pierde lo amoroso, pierde lo mágico, pierde lo misterioso y me parece bien, y aquí díganme por favor, que me van a tirar, se me van a tirar todos los teólogos encima, ¿no? Pero se me pierde lo divino, porque imposible que a Dios lo podamos clasificar de esta forma. Entonces la teología sistemática siempre ha tenido conflictos y leer este libro me recordó mis años de presbiteriana, que con mis amigos le decíamos que éramos refrigerianos porque Sí. tanta letra, tanto estudio, te pierde de la vida real, del polvo, de la mugre, de lo concreto, del árbol, del aire, del cielo y sobre todo del otro, del ser humano, del otro. Sí. Entonces quiero que me digas tú, Alvin, con tu linda forma de ver el mundo, ¿qué es lo que te fascina de este tema? Y Alvin, para ponerle una cereza a la pregunta de Lulú, porque es que tras de eso tenemos el gran problema de que Hernán tal vez nos dijo en uno de los episodios pasados cómo usted hacía un gran estudio de necesidad del libro para Latinoamérica y usted no medía libros por populares o por autores o por aquí, sino porque este mensaje lo ocupamos nosotros. Entonces ahora sí, justifícase. Justifica la justificación. Eso. Bueno, aparte de Wright, que realmente es un tipo fascinante y cuando empecé a estudiarlo me cautivó y me sigue cautivando el hombre y lo sigo admirando muchísimo. Aparte de eso, yo opero con tres influencias claras en mi mente. Una es unas breves afirmaciones que encuentro en la correspondencia corintia de Pablo en relación con este tema de la justificación. El segundo, el trabajo que ya mencionamos de Elsa Tames, de la justificación desde los oprimidos. Y el tercero, la obra de Albert Camus, el escritor francés. Y con lo de Pablo. Una de esas afirmaciones es cuando él dice que este Cristo ha sido hecho por nosotros justificación, redención y salvación. Y eso me ha llevado a mí a preguntarme esas tres categorías, estas cosas que dicen de la vida. Y lo conecto con estas tres cosas que dicen eso de la vida nuestra, ¿no? Lo conecto con una trova antiquísima del folclore colombiano. Y el trovador dice en una queja vallenata, que el vallenato es un lamento, se pregunta en voz alta: ¿cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo el día de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. Y esa es una angustia. Espero que los perros no estén interrumpiendo mucho. No, los perros son el soundtrack. Esa es una angustia muy del ser humano. ¿Cómo me justifico? Esa vaina de que uno no sabe por qué llegó. Llegué al mundo sin pedirlo y ahora no me puedo ir cuando se me dé la gana, y por muy aburrido que esté, pues me toca seguir esto adelante. Tengo una fecha de vencimiento que desconozco. Bueno, son esos misterios de la existencia que el existencialismo nos ha
llevado a entender mejor y por eso mi apego con Albert Camus, Ajá. una obra de teatro suya que es Los Justos. Y Los Justos es un grupo de revolucionarios en la Rusia zarista, eso de verdad. En 1905 atentaron contra un archiduque, un alto miembro de la nobleza zarista, y el archiduque Sergio murió en el atentado y luego capturaron a los que hicieron el atentado y los condenaron a muerte. De Los Justos son los diálogos ahí entre ellos. El Ah. personaje central. Viene un momento interesante en esta obra. Él recibe la visita de la viuda, de la esposa del archiduque, la archiduquesa, porque ellos están sorprendidos que este terrorista, en esa época el terrorismo no tenía las implicaciones que tiene ahora, o sea, ellos se autodenominaban terroristas, rechaza la propuesta que viene del mismo zar y es conmutarle la pena, de la pena de muerte a la prisión. Ella viene asombrada porque él está rechazando eso y él le dice claramente, si yo acepto la gracia, yo soy un asesino. Si yo voy al cadalso, yo estoy justificado. Y la señora se sorprende. Mm. La señora se sorprende cuál es la razón de ese pensamiento que hay detrás de eso y él le dice, porque yo no cometí un crimen, yo asesiné a un asesino, los asesinos son ustedes, yo no puedo aceptar la gracia de un Ujú. asesino. A mí me suena eso al lenguaje de Pablo y que Camus no me escuche y no lo van a decir porque el hombre detestaba a Pablo. Pero lo que Pablo nos está diciendo, y ahí digo eso, pues aquí yo estoy hablando como si yo fuera teólogo y yo supiera qué es lo que Pablo está pensando, pero es lo que la exégesis permite interpretar, es que todo este engranaje de la cruz y todas estas cosas lo que hacen es condenar a los que condenan. En Colosenses está más Mm. claro, lo que quedó clavado en la cruz fue la ley, y esa ley Wow. es la ley, la de César, la del templo, la de Dios, la de Moisés, la ley está es para condenar. Por lo tanto, la ley no me puede venir a mí a decir que me va a ayudar. Y yo no puedo aceptar eso. Los evangélicos sí apelamos a la ley. Pues, y el ser humano en general, uno apela a la ley para que la ley me justifique. La ley no me justifica, la ley me condena. La pelea crucial, el punto crucial entre John Piper y Wright es que Piper está diciendo, obedezca para que se salve. Y Wright está diciendo, si obedezco, me condeno. Y ese es Romanos capítulo, esa frase Wow. y yo le comentaba a Elsa Tames, que es experta en estudios bíblicos, esa frase, la paga del pecado es muerte. Eso se debe traducir, la paga de la ley es muerte. Y Jesús fue a la cruz porque cumplió la ley. Sí, lo que está diciendo Wright ahí es, Cristo fue considerado justo precisamente porque obedeció. ¿Y cómo se nota que Ujú. obedeció? Pues se hizo crucificar por obediencia. ¿Y cómo fue que llegó a la cruz? Porque fue un cumplidor de la ley. Y eso nos pasa en el día de hoy. Ponte tú a pagar fielmente tu crédito de hipotecario y te mueres. Te mueres. Cuando tú liberas tu casa, ya tienes 80 años y has destruido la familia porque estuviste trabajando, pagando fielmente. Y por algo a la deuda la llaman crédito. Creer es la palabra latina para fe. A mí me prestan, entonces a mí me dan crédito. O sea, mi estatura moral sube. Si yo pago todo de contado, yo no soy confiable. Yo no tengo crédito porque no tengo un historial Mm. crediticio. Ahí Wow. hay una conexión interesante con este tema. Por eso encuentro que el tema de la justificación es clave. Es clave. No, y así como lo estás explicando, Alvin, claro, parece fascinante porque a ver si te entiendo bien, lo que tú me estás diciendo es que la justificación es clave porque lo que está haciendo la justificación es condenando la ley. Sí. Somos justificados, por lo tanto somos libres de la ley, Ujú. sea cual sea la ley, ¿no? Mm. ¿O estoy entendiendo mal? No, O sea, esa es una vaina fascinante ahí. Yo lamento mucho que gente influyente en el mundo, como el que yo estoy mencionando, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, toda esa generación que fue tan clave en el siglo XX y creó todo un pensamiento que sigue siendo vigente en el día de hoy. Ujú. Yo lamento mucho que ellos hayan leído solamente a Nietzsche, porque Nietzsche fue el que empezó a hablar mal de Pablo, pero Nietzsche no tiene la culpa tampoco. Nietzsche no conoció los estudios paulinos posteriores a su existencia. Entonces él creyó que el orden de los libros en el Nuevo Testamento sigue un orden cronológico. De tal manera que Claro. cuando llega Pablo, él ya debió haber leído los evangelios. Y eso no fue así. En realidad los primeros textos son los de Pablo. Y Pablo nunca conoció los evangelios. Nunca.
ni conoció la cosa Galilea, nada de esas vainas, ¿no? Y por eso él no se entendía con Pedro, con Juan y con Santiago. La mente de ellos era muy parroquial, muy de Galilea, y la de Pablo ya era cosmopolita. Claro. Porque si hubieran descubierto al Pablo que es realmente cosmopolita, se hubieran dado cuenta de algo que ya lo había propuesto la filosofía europea entonces, y es el asunto de la autonomía. Para que la ley, de todas maneras necesitamos una ley, para que la ley sea liberadora, se necesita que eso surja de adentro, no puede ser impuesta, una cosa de adentro. Usted recuerda del famoso los ríos de agua viva que salen de adentro, eso no lo dijo Pablo, lo dijo Jesús, pero Pablo en Romanos 8 está diciendo exactamente lo mismo, y por eso él dice que la única ley vigente y que vale es la del amor. Y toda la ley es eso, no más, solamente habría un solo mandamiento, que es ese, el amor, y eso es supremamente revolucionario, es de un sabor anarquista que hace recordar a los viejos héroes de la República Española, a los que fueron destruidos por Franco, un anarquismo fascinante, fecundo, que lleva a que la gente se vaya formando éticamente en la autonomía y la libertad. Y si tú cultivas la libertad, tú aprendes a respetar a los demás. O sea, no es tal de que mi libertad va hasta donde termina la tuya. No, mi libertad es también el incremento de la tuya. Mi libertad y la tuya, y vamos creciendo juntos, conjuntamente, ¿no? Y ocuparme por ti. Sí, entonces la ley del espíritu viene siendo eso. Ese es otro elemento que Wright menciona ahí y que a Piper no le gusta, y es que Wright le dice algo que usted no le puede decir a un evangelio, y es: no se centre en Cristo, o sea, no sea cristocéntrico, porque cuando usted se centra en Cristo comete una equivocación, que es la equivocación que ya lleva 500 años. La equivocación es que se dice en el mundo evangélico que somos justos porque Cristo lo fue, entonces que la justicia de Cristo se me asigna a mí, y bueno, dice Pablo, mire, dice Wright, eso es un despropósito, eso es un imposible. Yo no puedo ir al juicio donde están juzgando a mi hijo, yo no puedo ir diciéndole: mire, yo no cometí el crimen que cometió mi hijo, yo tengo un buen historial, yo soy un tipo correcto, castíguenme a mí para que a mi hijo salga libre. Eso no se puede. Y eso no se puede, eso es imposible proponerlo, pero así es como lo proponen, ¿cierto? Así es como nos han dicho a nosotros que funciona la cosa. ¿Y cómo así lo dice no es. Y por lo menos Pablo no lo dijo. No, la justificación es un asunto, y aquí esto va a sonar, y ojalá suene, va a sonar muy nueva era. Dale. Es una cosa del espíritu universal, es la bondad Correcto, de universal. la comunión. Sí, eso es. Eso vino junto con otro libro que yo creo que ya lo comentaron. Sí, creo que ya. El libro de Richard Rohr, el del Cristo cósmico, que es un libro que yo amo, que ese lo tradujo, creo que fue Ian. Sí. Porque él está también está también aclarando lo mismo, porque el Evangelio lo dice, ¿no? Que lo que pasó en Jesús de Nazaret fue que el Cristo vino y estuvo sobre él, así como ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, el Cristo presente, orientando, desafiando, con traspiés, porque de esta manera se humana. La justificación es asunto del espíritu. Si vamos a ser trinitarios, le dice Wright a Piper, si vamos a ser trinitarios, entonces usted no puede dejar al espíritu por fuera. Y la justificación de Cristo, pues respétalo un poquito, respétele a Jesús de Nazaret, su personalidad, y no se atribuya virtudes que son de otra persona y no son suyas. O sea, la virtud de Cristo es de Cristo, y él fue justificado, y la declaración de fe es que la resurrección fue una confirmación de que Dios lo aprobaba, pero eso es él. En lo que corresponde al resto de la humanidad y del cosmos, esa justificación ya es una dinámica del espíritu que nos involucra en la cosa. Y yo me imagino que si uno fuera a evangelizar con esa dinámica, voy a participar de esta dinámica del espíritu que está activo, así yo me quede callado, va a estar activo. Entonces la evangelización por lo menos reduciría un poquito su talante proselitista, y la exasperación que tenemos por presentar cifras numéricas y tenemos un buen grupo de seguidores. La manipulación es del caso para que crean en lo que yo les estoy predicando. Sería una cuestión mucho más comunitaria, ¿no? de la promoción de la vida entre todos nosotros, porque ahí sí tenemos que reclamarle a los calvinistas que sean consistentes con su afirmación de la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, pues relajémonos. Dios es soberano, nos declaró justos. No hay ninguna condenación. Esa frase de Pablo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y ese para los que están en Cristo no es excluyente, porque este Cristo es universal. En el caso nuestro, y más el caso mío, Alvin Góngora, ya como individuo, pues yo celebro que es al formar parte de una tradición
visión que ve en Jesús de Nazaret un ejemplo de eso. Entonces, para mí esa es mi orientación. Y si vos te animás a seguir con Jesucristo, bien, hagámosle. Pero en última se trata es de cultivar la ley única que según Pablo es vigente y que es liberadora, la ley del amor. El que ama ha cumplido la ley. En 2 epístolas de Pablo aparece esa afirmación. Bueno, perdón que me emocione, pero es que de verdad la justificación es interesante. A mí me parece sorprendente el hecho cuando yo leía un poquito, yo decía, y trayendo un poquito el ejemplo de Lulú, o sea, vienen a hacer una disectación y yo lo que quería proponer en el ejemplo de Lulú es que quieren entender a Dios haciendo una disección de Pablo. Y es así como es ilógico, ¿verdad? Si queremos entender a Dios, disectemos a Dios, no a Pablo. El libro es 100% teología paulina y yo tengo cierto recelo con Pablo porque a mí me frustra mucho muchísimas de las conversaciones que tengo en grupos de teologías y de debates y cosas así. Cuando hablamos del cristianismo, yo usualmente pido como, ¿pero dónde dijo Jesús esto? Y siempre me tiran versículos de Pablo. Y yo repito mi pregunta, pero usted me está tirando a Pablo, ¿dónde dijo Jesús esto? Pero soy consciente también de que lo que tenemos de Jesús son escritos tardíos que representan una idea de lo que Jesús era y son escritos con los textos del Antiguo Testamento, buscando línea por línea cómo podemos hacer que este Jesús ahora cubra todas las profecías para poder justificar que es el Mesías, no el que los judíos esperaban, pero ahora un Mesías sufrido que viene a sufrir por nosotros y hacer un pago que nos va a dar vida. Entiendo la construcción literaria que se hizo con respecto a las palabras de Jesús y volvemos a lo mismo. Son criticables, ¿verdad? Pero lo que yo escucho que usted dice, Alvin, es de las palabras de Pablo, de hecho, hasta más valor tienen que los evangelios y las palabras de Cristo, porque son más antiguas, están más cerca de la teología que al menos se hablaba en ese momento, y es 100% universalista, que eso es algo que me gusta. O sea, entonces, mi crítica ha sido más injusta. Universalista que Jesús. Correcto, porque de Jesús podemos ver que Jesús era súper racista en más de la mitad de su ministerio también. Y Pablo desde el principio nos muestra un Jesús más universalista. Lo que dice Andrés de tus predicciones con Pablo, eso da para que le acepte una invitación a tomarnos unos cuantos litros de café, porque aquí este pecador que te habla humildemente es un paulino radical. y es bien paulino. Y está perfecto, porque lo que quiero es entender, porque mucha de mi crítica ha sido con paulinos que no se expresan del modo que usted se expresa. Y la verdad es que escucharlo usted hace una gran diferencia. Es que sigue teniendo vigencia lo que Nietzsche escribió hace ya más de 100 años. Que Nietzsche en sus textos, que cuando critica fuertemente al cristianismo, descarga toda su molestia sobre Pablo y lo acusa de haber matado el germen revolucionario de Jesús, lo acusa de haber convertido a Jesús en Cristo y bueno, le hace toda una serie de acusaciones. Ese pensamiento aún prevalece entre lo que se llama el progresismo, tanto teológico como filosófico, a pesar de que la claridad ya se hizo hace mucho rato, pero es más agradable leer a Nietzsche que leer a los demás teólogos. Yo leo, mi querido, mi bien amado Albert Camus es alguien que odia a Pablo, pero cuando yo lo leo, yo escucho a Pablo, cuando leo a Camus, ¿no? Y él se murió sin saber eso, y está muy joven cuando murió. Pero en este asunto de la justificación es donde se nota el carácter totalmente iconoclasta, revolucionario de Pablo, porque Pablo apunta a la raíz del problema del bien y del mal, contrario a lo que Nietzsche buscaba en su texto fascinante, lindísimo, más allá del bien y del mal. Y es que Pablo dice, existe el mal porque existe la ley. Si no hubiera ley, no habría mal, no habría pecado, no habría crimen. Yo le voy a aclarar, bueno, de todas maneras, el caos sería impresionante si no hubiera ley. Y dentro del caos hay una ley, algo nos rige. Entonces necesitamos la ley. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Necesitamos ante todo algo que no nos condene. ¿Y cómo hacemos para que una ley no condene? Porque una ley es eso. Si una ley no condena, no sirve. Por eso tenemos el problema de la impunidad. Cuando el crimen lo comete un alto funcionario de alguna de nuestras jerarquías criollas, de nuestras aristocracias locales,
morales, la ley no alcanza, entonces ahí no hay ley y eso es un mal para la sociedad. Necesitamos entonces que haya ley, necesitamos que haya un aparato acusador. Entonces tenemos las fiscalías. Entonces Pablo dice, pero no podemos vivir con la condenación. Y la única ley que no condena es la del amor. Y muy hippie, y muy iconoclasta. No, pero me encanta. Hasta irresponsable en realidad, ¿no? Porque eso es de una anarquía tenaz. Porque Pablo está diciendo, ni templo ni imperio, ni trono ni templo, contra el templo en Jerusalén, y resulta que los que estaban siguiendo a Jesús de Nazaret terminaron nucleándose en torno al templo. Si no es porque viene Roma y lo destruye, si hubiera llegado a alguna negociación, los judíos que se levantaron contra Roma, ahí muere el movimiento del resucitado. Es que el problema de la ley es que está siempre en manos de humanos imperfectos, ¿verdad? Yo veo ahorita a Trump, yo odio hablar de Trump, pero Trump es el ejemplo perfecto donde ha cometido un montón de cosas contra la ley, pero en su posición la ley no lo puede tocar. Y él, sabiendo que no lo puede tocar, hace lo que le da la gana. Y adentro de las cosas que hace que le da la gana es querer crear leyes o mover la ley a su beneficio, especialmente como por ejemplo en contra de los inmigrantes, hacer cosas que no son que sean. Por ejemplo, él ahorita dice todas las personas que están en Estados Unidos sin papeles ilegalmente son criminales. Eso no es cierto. Ante la ley no es una realidad. Es una falta civil usted estar sin papeles, pero no es un crimen. No hay en ninguna acta de ley o nada. No existe en ningún lugar que sea crimen. Pero eso no importa porque él en su posición de poder lo dice y se promueve y se va a todas a Fox News y a todas las compañías de porquería de noticias que le pasan besando las nalgas a Trump, y entonces ahora se hace una verdad para todas las personas. Entonces mi queja y adentro de mi mentalidad punk y lo que admiro el anarquismo y todo eso, adentro de la responsabilidad, yo siento que es necesario explicar que la misma ley tiene límites y que adentro de yo como persona puedo levantarme y decir, yo sé que esto es ley, me vale putas, porque yo pienso diferente y podemos debatir las cosas como son y llegar a conclusiones diferentes muchísimas personas, comunidades completas. Entonces entiendo mucho eso y me gusta, Alvin, cómo lo estás poniendo. Pero lo que está diciendo Pablo iría más allá que lo que vos afirmaste cuando vos disiernes el problema que viene cuando la ley está en manos de las personas que la violentan. Porque Pablo llega al punto de decir, es la misma ley, es el mismo concepto de ley. El mismo concepto de ley ya en sí es destrucción, es opresión, es condena. Y él pone ejemplos. ¿Sí? Dice, porque cuando aquí estoy tratando de citarlo, no tengo la Biblia aquí abierta, estoy tratando de citarlo. Nadie lo va a buscar. Porque cuando dices no matarás, dice Pablo, cuando dices no matarás, tú ya me estás condenando, porque yo no sabía que eso era malo. O sea, la misma ley buena te mata. Claro. Y tiene sus cosas positivas. No solamente está el orden, que necesitamos siempre el orden, sino que también la ley saca a flote el potencial del mal que yo tengo. Entonces yo estoy robando, yo no sé qué es robar, y de pronto me dicen, mire, eso se llama robo y está prohibido. Ya sé entonces qué es robar. Yo era inocente, ahora ya no lo soy. Lo más probable es que gracias a la ley me vuelvo ladrón. Ya me creó la conciencia del mal. Entonces eso que me iba a ayudar a mí me mató, pero también me hace el favor de mostrarme todo el potencial que yo tengo para hacer el mal. Esos son los sobretonos de todo este alegato que la propuesta calvinista pasa por alto y el discurso del púlpito pasa por alto para tratar de hacer algo que otro de mis grandes maestros, Leonard Cohen, poeta canadiense, algo que él dice en una de sus canciones, que es como una oración, que es como un ruego, le está diciendo a Dios, aunque yo no sé si yo creo que él era más bien como ateo, pero él siempre lo pasa hablándole a Dios, le está diciendo que lo lleve a algún lugar. ¿Cuál es ese lugar? Y es un lugar como de protección. Y le está dando las razones por las cuales él se siente mal. Y él dice, llegaron los problemas y yo me apresuré a portarme bien. Esa frase a mí me ha golpeado. Uno se apresura a cumplir la ley. Y en ese apresuramiento uno violenta santamente. Entonces, mi compañía, mi hija está creciendo, mi hija está desarrollando su identidad y yo ya la veo a ella convertida en una feminista por allá que
se quita la blusa en la avenida central para protestar. Y me apresuro a evitar eso, y me apresuro a corregirla, y me apresuro a protegerla, la mato. Wow. Y pierdo a mi hija. Sí, sin Ese- perderla físicamente, pero puede perder la identidad, ¿verdad? O sea, hay muchos niveles. Ya lo pierdo, puede que no la pierda físicamente, pero la pierdo. Ya mi hija no me va a ver Wow. como su raíz, como su tronco, punto de referencia, ¿no? Él me va a ver como un emisario más del aparato patriarcal y androcéntrico. Esa es una cosa que todavía no la captó bien. Entonces, cuando yo pienso en esto, ¿por qué ese problema de justificarnos? Bueno, entonces, como Pablo tiene ese tono, uno lo lee con ese tono dominical de púlpito, y pues qué pena con ese señor Pablo, pero siempre lo leemos así. Entonces, tengo que ir a buscar a los que no tienen acento de púlpito. Entonces, está este juglar del Caribe colombiano, cómo me compongo yo del día de hoy. Está otro juglar de la misma región, tiene otra canción que empieza diciendo: como Dios no tiene amigos en la tierra, como Él no tiene amigos, anda en el aire. Tanto y tanto que le pido ay hombre, siempre me manda mis males. Entonces el pobre Dios también lo hemos justificado tanto al pobre Dios que no, ya le hicimos perder mercado y lo hicimos relevante. Sí, total, total. Alvin, yo la verdad voy a ser súper honesta, y escuchándote a ti hablar de Pablo según la visión de N.T. Wright, me dan ganas de leer de nuevo este libro y mirarlo con mayor Sí, gracia. sí, Porque pareciera que de verdad, claro, tenemos en la mente y como en la estructura psicológica religiosa a un Pablo muy desde la mirada reformada Piper. sí. Y ese es un Pablo que Que queda al aburre. debe, encuentro, que aburre, pero no queda al debe, como que fácilmente lo podemos comparar con con las palabras de Jesús, y pareciera que Pablo está agregando una estructura que no tiene mucho sentido. Sin embargo, Sí. mirándolo desde este punto de vista, claro, pareciera que las palabras de Pablo superan a las de Jesús en muchos aspectos de entender que esto no es local, que esto no es individual, que esto no se trata simplemente de un comportamiento o de una actitud frente a un juez, sino que Sí. es algo netamente como orgánico y universal, ¿no? Que respiramos. Sí. Respiramos esto, es Ujú. nuestra esencia, es nuestra naturaleza, y es una forma de entenderlo mucho más lindo Sí, es que cierto. apelando a que la ley que debería movilizarnos y que finalmente nos libera es la ley del amor, no las otras leyes que nos muestran Sí, la falta, ¿no? claro. Yo creo que yo sí logré notar varias de estas cosas donde N.T. Wright nos trae una idea yo ya la conozco por años de haber ido a iglesias, y le da una izquierda, algo que no me esperaba. Y una de estas, mucho de esto viene de nuevo a lo del individualismo. Yo siento que es interesante ver cómo, por ejemplo, y si no me equivoco, usted lo dice en el prefacio también, como por ejemplo muchas de las motivaciones de las quejas filosóficas de personas en lugares de privilegios vienen con respecto a lo que es el miedo a la pérdida de la individualidad. Ujú. Y cómo eso, pues en Latinoamérica no nos afecta tanto, ¿verdad? Porque siempre hemos sido víctimas de no Sí, tener una individualidad del mismo modo que, digamos, la gente en Estados Unidos o en Europa o en lugares de privilegio En siempre Europa. ha tenido. sí. Y cómo esto podría ayudarnos a buscar modos de presentar algo diferente. Y hay algo también que, si no me equivoco, en el prefacio también usted le menciona, que es una crítica directa al progresismo, porque usted dice, el progresismo debería venir a ofrecernos Ujú. nuevas posibilidades déjeme aquí ver, porque yo creo que yo lo tengo en mis notas. A ver, uno de los problemas más grandes del cristianismo moderno progresista, y al menos Ujú. así lo vemos, es que no se esfuerzan en construir alternativas de justicia, paz y reconciliación, ni con otros ni con el medio ambiente. Ahora, el Ujú. cristianismo progresista en Latinoamérica está a pasos de bebé. Sí. Entonces, esperar poder hacer algo de impacto mundial a pasos de bebé está difícil, ¿verdad? Pero yo siento que Lulú, yo, usted, Hernán, Conciencia, Juan 11, nos empapamos de esto, y la razón que queremos hacer algo es porque sabemos
que pasos pequeños de todas formas ayudan a cambiar el mundo. Alvin, sí, adentro de esta crítica que usted escribe, ¿pensó usted en cosas que podríamos mejorar para entonces ofrecer mejores alternativas para reconciliarnos con la paz, la justicia y hasta con el mismo medio ambiente, o solamente vio la necesidad sin pensar en opciones? Bueno, más la necesidad, una de las grandes falencias que tengo, son como 45,000, es que no tengo una inteligencia estratégica. Ajá. Pero sin embargo, sí está ahí pensando en cosas puntuales. En el momento en que escribí ese texto, comenzaba la pandemia. Todavía no teníamos conciencia de lo que se venía. Y eso me llevó a pensar que así como la pandemia va a cuestionar y está cuestionando ideas que habían logrado cierta bienvenida en los sectores progresistas, de igual manera, con el tema de la justificación, debemos escuchar una voz que nos está diciendo: hay ideas que a ustedes les parece progresista, pero en realidad son retardatarias. Entonces, en el caso de la pandemia fue la necesidad de encontrarnos, de la solidaridad, ¿cierto? Y también el cuestionamiento en torno a los propósitos de la vida, ¿no? Nosotros abrazamos muy acríticamente el asunto postmoderno, según el cual no hay un propósito, no hay un futuro, y esto es como un presente a perpetuidad. Bueno, llega una pandemia y nos dice que sí, señor, esta vaina va para algún lado, y tenemos que replantear todas esas cosas. Y con la justificación, entonces, podemos seguir o insistiendo en la individualidad o hacer una pausa y decir: si un virus nos dice que entre nosotros y la madre tierra la diferencia es nula, no podemos seguir justificando una salvación que me va a distanciar de otros o me va a distanciar de la madre tierra. El virus llegó para decirnos que usted respeta al murciélago o ustedes no se mueren, murciélago y usted. Entonces, la justificación me está diciendo: mire, la salvación, póngale cuidado a Pablo, porque Pablo dijo: esta tierra está gimiendo, y está gimiendo esperando que venga una voz de esperanza de parte de los que se consideran hijos de la luz. Y como ustedes se ven ahí dentro de ese grupo que llama hijos de la luz, entonces que tomen acciones al respecto. Y aquí ya vendrían cosas concretas que son siempre de minorías, siempre, pero es tan poderosa la minoría que cuando la minoría las hace, la gente se preocupa. El boicot, el caso de los mexicanos, aquí nos burlamos de los mexicanos. Si Trump los está poniendo a ustedes en México, los está insultando de una manera tan descarada y tan despiadada y tan grosera, denle donde le duela, no consuman Coca-Cola. ¿Qué pasaría si México no consume Coca-Cola? Eso se viene al suelo, porque México es el que sostiene esa cosa. El consumo en México es el que sostiene el negocio de la Coca-Cola. Y de paso se hacen un bien para la salud, el boicot. Y el caso muy personal mío, también lo llevo mucho extremo. Ahí yo me inspiro en Simone Weil, lo pronunciamos Weil, a ella la pronuncian Weil, que es muy conocida, esa activista judía brillante, Weil, sí. W-E-I-L. Sí. Ella murió joven precisamente por andar boicoteando. Por ejemplo, su familia logró salir de Francia antes de que llegaran los nazis, y estando en Inglaterra, ella se mantiene en contacto con la resistencia y le dicen del racionamiento, y hace una lista de los alimentos que están racionados y ella no los consume, pudiendo tenerlos en Inglaterra. Ella no consume lo que sus compañeros en Francia no pueden comer, y al fin terminó muriendo a los 34 años por un debilitamiento físico. El boicot es supremamente valioso, y eso sería una acción concreta, porque el boicot también te reeduca, te reconfigura la mentalidad, y ya las bases de tu justificación van a ser otras, porque nosotros sabemos que caímos en este sistema que hace que el consumo sea el determinante de nuestro nivel de justificación. A mayor consumo, mayor justificación, y entre más costoso sea, tanto mejor. El boicot nos aterriza y nos dice que la base de nuestra justificación es otra, y el valor de nuestra vida va por otro lado, pero no por el consumo. Esos son cosas similares. Yo noto que nos volvemos progresistas y lo que hacemos es reorientar el consumo hacia horizontes igualmente costosos, sino más costosos de sofisticación. No replanteamos el mapa mental, conceptual ni moral que hemos venido construyendo y que es resultado del sistema en el que estamos. Es que es muy fácil hacerlo interno y no hacerlo reaccionario, ¿verdad?
Sí es. Y o por lo menos tener la conciencia de la cosa, Ajá. por lo menos tener la conciencia de que, como te digo, ¿no? Me burlo con mis amigos mexicanos, porque pues, yo los entiendo también, ¿no? A mí me queda muy fácil decirle no a la Coca-Cola porque siendo muy niño decidí no consumirla, pero por decisión propia. Y eso, entonces ya me acostumbré a no consumirla. Pero si a mí me dicen que no compre libros impresos, ahí sí me matan. Correcto. Claro, Sí, sí. cada uno tiene su, Ya, cada esa uno ya, tiene esa su ya me llega. consumo A mí me Sí, dicen claro. deje capitalista. de comprar instrumentos de música Sí. y ya me Y jodo ahí, también. y ahí, sí que ahí queda uno, queda uno varado. Sí. Pero bueno, en fin, el debate ha sonado más en ciertos círculos de iglesias de vertiente calvinista. En Brasil ha sido fuerte. Cuando digo fuerte me refiero a que se ha abrazado la crítica que Piper ha hecho de Wright, que lo ha caricaturizado, Ajá, porque sí. ya llegan al punto de escribirlo como alguien que intencionalmente es agente de una agenda woke, que llaman ahora, ¿no? Y bueno, Ay, sí. Wright como persona es supremamente convencional, ese de woke no tiene Claro. mucho, no tiene mucho. Pero bueno, lo están viendo los metodistas en Chile que es fuerte la iglesia metodista, incluso las iglesias pentecostales en Brasil como la Asamblea de Dios, que con todo y ser pentecostales pues son calvinistas, a pesar de que hay una contradicción, ¿no? Lo mismo aquí el círculo evangélico con el que estoy más familiarizado aquí en Colombia también, son muy seguidores de Piper y para ellos ya es una ofensa que se les invite a siquiera leer un artículo de Wright. Y bueno, y como Wright usualmente está pensando en sus colegas teólogos cuando está escribiendo, entonces se le olvida que uno como usuario del transporte público también lo va a leer. Ujú. Se le olvida por ahí, entonces... Y que necesita mucha concentración. Bueno, ¿sabe qué es lo que a mí me es interesante? Es porque yo creo seguir muchísimo post-cristiano y cristiano progresista y todo eso, a mucho gringo, y la mayoría tienen un respeto muy grande por N.T. Wright, bastante grande. Entonces, no deja de ser hasta cierto punto verdad que sus ideas son un poco liberales, pero también pocas personas de las que yo sigo lo utilizan como fuente. O sea, pocas personas dicen, es que como N.T. Wright escribió, porque digamos, en el lado de lápiz a papel, sigue siendo muy conservador. Right, Entonces, sí. no da la talla para realmente poder salir adentro de lo que son recomendaciones o cuando se está hablando de un tema, traerlo a la mesa como uno de los proponentes. No, se le respeta porque su intelecto lo ha llevado a ser respetado, pero su teología también hasta cierto punto en el lado progresista deja mucho que desear y la gente quisiera más y no sucede tampoco. Y a él, volvemos a lo mismo, a él ni le interesa, ¿verdad? Él está en lo que él está, especialmente estando allá del otro lado, digamos, del mundo, o sea, es muy diferente. Entonces, las luchas que él tiene contra, digamos, la creciente ateísmo europeo no refleja mucho, por ejemplo, el cristianismo de derecha que se está creando aquí. Bueno, tal vez sí, ya no estoy tan seguro, pero yo pienso como que sus luchas son diferentes también, entonces él no pierde tiempo hablando de un tema que es tan poco relevante hasta cierto punto aquí en Estados Unidos o Latinoamérica. Pero yo quiero confesar, el libro jamás me esperaba que me fuera a gustar, porque yo sé quién es N.T. Wright. Muchas gracias, qué bien. Pero me gustó. Excelente. Y mucho, obviamente, el trabajo de traducción de Alvin. Pero yo siento hasta cierto punto, o sea, me es interesante cómo él escribe. Sí, difícil de digerir. Sí, hay que leer a veces párrafos 3 veces, porque uno así como, ¿qué está diciendo? Pero me es interesante ver como que él realmente trata de hacerlo fácil de digerir y no siempre lo logra. Pero Alvin, o sea, justifico mucho su razón de haber querido hacer este libro. Siento tal vez que su prefacio debía haber sido como unos 4 veces más grande para poder, y aunque lo disfruté y aunque realmente yo terminé su prefacio y yo dije, wow, porque si no me equivoco, de las últimas palabras que usted dice es algo así como él está intentando explicar algo y el asunto no es si el intento es que lo haya logrado. Entonces, de un solo es así como, wow, ¿qué voy a leer entonces?
O sea, a mí realmente me ayudó mucho leer su prefacio al A ver principio. si a ver si es cierto. Sí, Sí, ahí termino diciendo, pero eso sí, prepárense para la gimnasia exegética que les espera. Claro, sí, sí, De la correcto. última. tal cual. Sin embargo, en otros textos suyos, casi todos, Rice sí muestra, sí da a conocer su carácter contestatario, razón por la cual despierta la desconfianza en círculos evangélicos. En este concreto es porque se trata de su respuesta a Piper, entonces trata de ir por los puntos que Piper le ha planteado y las acusaciones que él le plantea. Ojalá este sea un libro que llame la atención o esté llamando la atención de las escuelas teológicas y de seminarios, porque sería un texto de estudio interesante. No solamente como una puesta en escena de para qué sirve el exégesis, sino también para cuando llegue el tema de la justificación, que en los cursos de teología siempre va a aparecer. E incluso en el caso mío, cuando ejercí la docencia, que eso ya la concluí ese capítulo de mi vida hace un par de años. Cuando ejercí la docencia, el tema mío tenía que ver con la teoría del derecho, lo que se llama teología política. Sí usaba mucho estos conceptos y Wright me servía. Cuando se está estudiando la filosofía del derecho, Pablo es clave, supremamente importante. Y ahí ya se siente uno en casa, porque ya uno conoce a Pablo y más bien los otros son los que se sorprenden de descubrir a alguien tan anarquista. Claro. Sobre todo los primeros libros de la colección de Wright, el Nuevo Testamento y el Pueblo de Dios, son realmente fascinantes. A modo de ejemplo, la manera como él reflexiona en torno a qué sucedió con la resurrección, si realmente eso es un hecho histórico o no. Y Wright parte del consenso de que no, eso no es histórico. Básicamente no se puede comprobar, y lo que no se puede comprobar pues no tiene espacio en la historiografía. Y también es inconcebible, pero hace una aplicación bien enriquecedora de dos conceptos retóricos que han surgido de escuelas francesas. La una es de un señor Greimas y la otra es de alguien ya cercano a la familia, que es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur era así como tú, Lulo, él era presbiteriano. Y Paul Ricoeur es uno de los grandes teóricos en el mundo de las ideas. Ellos básicamente están están explicando por qué tiene validez aquello de que lo que existe es la palabra es la que crea todo. O sea, nosotros estamos viviendo un puente, pero ellos lo toman muy en serio. No es un alegato así de buenas a primeras. De ahí se agarra Wright para decir, la primera comunidad de los cristianos empezaron a afirmar, Cristo vive. Y yo lo entendí así, ya me pareció escuchar la manifestación callejera, y está uno recordando a los grandes héroes de la lucha popular del pasado, que muchos de ellos nosotros mismos los enterramos y nosotros afirmamos, vive, Pero siguen siguen vivos en nuestros corazones. Claro, y la razón por la que siguen vivos, o la evidencia de que siguen vivos, es porque estamos luchando. Y por ahí se agarra Wright. El trabajo que le hace realmente ahí es fascinante. Ahí realmente me impactó mucho la cosa, ¿no? Wow. Que vuelve y me pone en contacto con la obra de teatro de Camus, el de los justos, porque precisamente ese hecho de que porque otros vivieron yo vivo y por lo tanto me justifico, es lo que en últimas le dice este condenado al cadalso, le dice a la gran duquesa, cuando rechaza definitivamente la gracia que le han concedido y prefiere más bien el cadalso antes de una cadena perpetua. Él dice, yo sé que por morir, precisamente por esa razón, me podré encontrar con aquellos a quienes amo, mis hermanos y mis hermanas, los que están pensando en mí en este momento. Si me pongo a orar con usted y aceptar su gracia, los estaré traicionando. Wow. Eso me hace pensar a mí en por qué proclamamos el Evangelio. Es para decir Cristo vive. Y si Cristo vive, pues tiene que haber una fiesta en todo eso, ¿cierto? Bueno, aquí vuelvo nuevamente con Pablo, que es el único que cita en dos ocasiones cita una canción que, lástima, ha caído en manos de predicadores y casi no le paran bolas. Y es la canción que entonaban esas primeras generaciones y que Pablo conoció por andar con ellos. Y quién sabe esa canción de dónde vendría, posiblemente sea Galilea. Y la canción es que
lo que pasó el sábado santo. Cuando Cristo murió, bajó al infierno. Ujú. ¿Y qué hizo con el infierno? Llevando cautiva la cautividad, subió a lo alto. Y esa declaración es supremamente devastadora. Canceló el infierno. Por lo tanto, no hay condenación. Y en eso Pablo se hace cortar la cabeza. No hay condenación. El infierno no existe. Ahí yo me El separo un poco. infierno se cerró. Alguien debería Sí, sí, hacer un no. libro hablando del infierno, tipo analogía, Barça. Sí, No, es interesante porque es esa parte, Alvin la escribe en mi libro, en la parte de palabras bonitas menciona eso, de sí. llegó cautiva a la cautividad, Sí. y lo termina así con, si no me equivoco, ¿a quién fue el que dijo? Aquí lo tengo. Shakespeare. Shakespeare, porque, bueno, es una Oh, obra de teatro. Un personaje de Shakespeare dice que el infierno está vacío, todos los demonios están aquí. ajá. Sí, algo así, ¿no? Bueno, Wow. ese es el Pablo, es un mensaje que sigue siendo relevante y así llega a través del lenguaje ladrilludo del académico, sigue siendo relevante y ojalá llegue a manos de profesores de teología que lo hagan un buen uso de eso, así sea para criticarlo, ¿no? Va a decir, mire, le vamos a mostrar cómo piensa un señor que nos está haciendo mucho daño, está bien. A esta teología, claro. Alvin, como Wow. siempre, conversar contigo es como entrar a ver cómo explicarlo. Es como hacer un paseo virtual por un museo, por una biblioteca, por una obra de teatro. Conversar Ocupamos contigo. la música de las canciones que se refiere, escenas de las obras de realmente nos No, lleva pero por todo lado. conversar contigo es como mi papá cada vez que me iba a dejar al colegio me decía, te voy a dar un baño de cultura y me ponía pura música clásica todos los viajes al colegio. Siento que conversar contigo es lo mismo, tener un baño de cultura completa por todas las áreas. De Muchas verdad gracias. que ayudas mucho a mirar la teología, que es difícil de mirar, de una forma mucho más sensitiva, más amorosa, más cercana, ¿no? Y que como temas tan complejos como este, dan ganas de querer entenderlo y de querer navegar en él, Yo lo que porque nos siento es invita. mucha irresponsabilidad, Ale. Y me ¿Por encanta. qué? Porque él lo menciona, que el mensaje de Pablo es hasta irresponsable en cierto modo, del modo como nos lo está explicando. Ah, Entonces, Muchas gracias a ustedes, Lulú y Andrés, y este espacio que han creado y que han decidido volver a visitar los aportes que ha hecho Juan 1.1 y que ojalá siga haciendo. Es muy emocionante. De las cosas buenas que me han sucedido en la vida fue haber estado involucrado en los inicios de Juan 1.1. Y muchas gracias por totalmente. todo esto. Encuentro que es una muy buena cosa que hiciste y ojalá, Alvin, lo sigas haciendo. Creo que tienes mucho que decirnos a todos y que tu forma de Sí. entender el Evangelio y a Dios y la vida en general creo que es digno de un libro, Alvin. Esperamos tu libro. yo después de leer ese prefacio, yo dije, ¿en qué momento Alvin se va a tirar un libro de unas 700 páginas, solo sacando todo lo que tiene? Porque, wow, pero sí, se lo dejamos ahí, Alvin, haga con eso lo que quiera. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y invitamos a todos los oyentes a que den una mirada, de una revisión, vayan y busquen este libro. Recibimos comentarios de que hay gente que no le gusta, ya evidenciamos el por qué no les gusta este autor ni N.T. Wright, no cae muy bien. Bueno, démosle la oportunidad, sobre todo aquí en Latinoamérica, de ver la teología con prismas nuevos. Gracias, Alvin. Muchas gracias a ti, Lulú. Gracias, Andrés. Qué tiempo Alvin, tan un agradable. placer. Muchas gracias. Un placer de verdad y muchas, muchas, muchas gracias. Ya te invitaremos para un pro porque tienes más traducciones, ¿cierto? En el Sí, hay catálogo. más. Sí, claro, ahí, Sí, hay ahí te mucho tendremos de material. nuevo. Creo que Muy bien. tenemos arriba de 30 y tantos libros la editorial, entonces todavía estamos Sí. por unos 20 episodios más, pero mi miedo es que no sigan sacando, entonces motivémoslos, mandémosles mensajitos para que saquen algo nuevo rápido también. Pero sí, Alvin, de nuevo, gracias. Lo apreciamos bastante. Fue un placer tenerlo una segunda vez y espero que no sea la última. Eso espero también. Un abrazo con mucho cariño. Gracias, Para ti y Alvin. Muchas gracias. Chao, chao.
Y para el siguiente episodio vamos a estar leyendo el libro Iglesias en Pandemia, Templos en Crisis, de la autora Mercedes García Bachmann y Hernán Dalvez, el gran jefe. Y vamos a tener a Mercedes García Bachmann como invitada para ese episodio, así que corran a comprarse el libro y leérselo antes de que salga el episodio. Muchísimas gracias.